La vendieron como si no valiera nada, pero el cowboy que la miraba desde lejos no iba a quedarse. La noche en Santa Esperanza olía a polvo y a madera vieja. El cielo estaba tan oscuro que parecía tragarse las estrellas, y el silencio, roto apenas por el viento seco, tenía un peso que se sentía en la piel. Entre las sombras, un grupo de hombres montados a caballo se movía en fila, como si escoltaran un secreto que nadie debía conocer. En medio de ellos, una carreta cubierta avanzaba despacio, el rechinar de sus ruedas siendo el único sonido constante. Dentro, sentada sobre un banco áspero, Isabela mantenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No lloraba, no hablaba, no se movía, pero sus ojos reflejaban el brillo apagado de quien ya ha entendido que su vida le pertenece a otros. En la vieja plaza de intercambio, iluminada apenas por faroles, un hombre de traje oscuro esperaba junto a un caballo negro. Su porte era elegante, pero su mirada, afilada y fría, revelaba la clase de persona que veía en las personas un precio, no un valor. Un puñado de monedas cambió de manos. Fue rápido, casi vulgar, como si no se tratara de un ser humano, sino de un objeto más que cambiaba de dueño. A unos metros, recostado contra un poste, Mateo observaba con el ala del sombrero ocultándole la expresión. Nadie lo notó. No era de esos hombres que buscan ser vistos, pero esa noche algo en él se tensó como una cuerda a punto de romperse. Vio cómo Isabela evitaba mirar a su alrededor, cómo mantenía la espalda recta a pesar del miedo, y supo que no estaba presenciando un simple negocio sucio, sino una injusticia que no iba a olvidar. Mientras el hacendado giraba para llevarse a su compra, el viento levantó un remolino de tierra que cruzó la plaza. Mateo sintió que ese mismo viento le empujaba hacia una decisión. No sabía quién era ella ni por qué estaba allí, pero en ese instante nació un juramento silencioso: no dejaría que su historia terminara así. Si las historias que despiertan el corazón y la rabia te llegan, acompáñame, esta no es una que querrás perderte. Mateo apretó la mandíbula, siguiendo con la mirada a la carreta que se alejaba entre las sombras. El sonido de los cascos se fue apagando, pero la imagen de Isabela quedó grabada como un tatuaje en su memoria. Y mientras el pueblo volvía lentamente a su rutina nocturna, él ya estaba pensando en cómo volver a verla, sin imaginar que esa decisión lo arrastraría a un camino del que no habría regreso. Antes de aquella noche, Isabela conocía la dureza de la vida, pero jamás había sentido el filo tan cerca de su piel. Había crecido en una casa pequeña, de paredes encaladas y techo de tejas que crujían con el viento, en las afueras de Santa Esperanza. Allí, la vida era sencilla. El aroma a pan recién hecho que preparaba su madre, el canto de los gallos al amanecer y la tierra caliente bajo sus pies descalzos. Pero todo cambió cuando su padre, un hombre de manos curtidas por el trabajo pero de voluntad frágil, comenzó a pasar las noches en la cantina. Al principio eran pequeñas apuestas, juegos de cartas que parecían inofensivos. Después, la deuda creció como la maleza en temporada de lluvias, imparable y silenciosa. El nombre de la familia comenzó a murmurearse en las esquinas, y las visitas de hombres con sombreros bajos y miradas amenazantes se volvieron frecuentes. El último día que vio su casa, Isabela estaba junto al pozo, lavando ropa, cuando un carruaje desconocido se detuvo frente a la entrada. Su padre no podía sostenerle la mirada. «Es lo mejor, hija», murmuró, con la voz quebrada, pero sin una lágrima. Y antes de que pudiera entender qué significaban esas palabras, unas manos fuertes la guiaron hacia la carreta. Ni una maleta, ni una despedida, solo el eco de sus pasos alejándose del patio que había sido su refugio. En el camino, el traqueteo de las ruedas y el olor a cuero viejo de la carreta le hicieron sentir que el aire se le escapaba. No sabía a dónde la llevaban, pero en el fondo de su pecho latía una certeza fría: ya no era dueña de su destino. Esa noche, en la plaza, cuando las monedas cambiaron de dueño, el valor de su vida quedó reducido al tintinear metálico de un pago rápido. No importaba su historia, sus sueños, ni el amor que alguna vez conoció. Solo importaba la deuda saldada y la palabra rota de un padre. Mientras el caballo del hacendado la llevaba lejos, Isabela intentaba fijar en su mente la imagen de su hogar, como quien guarda la última brasa antes de que se apague el fuego. No sabía que, en algún lugar entre las sombras, unos ojos decididos habían hecho de ella su misión.
Mateo no era un hombre que se metiera en los asuntos de otros. La vida le había enseñado que, en Santa Esperanza, ayudar sin medir las consecuencias podía costarte más que unas monedas, podía costarte la vida. Sin embargo, había algo en la forma en que Isabela se había sentado erguida, aun con el peso invisible sobre sus hombros, que lo dejó inquieto. Él conocía ese gesto. Lo había visto en su madre, años atrás, cuando un terrateniente reclamó las tierras de la familia por una deuda inventada. Recordaba el silencio forzado, la mirada baja para evitar la humillación pública, y como nada de eso le salvó. Desde entonces, Mateo había aprendido a sobrevivir a base de distancia y desconfianza. Pero esa noche, la distancia se le hizo insoportable. Apoyado contra el poste, escuchó el tintinear de las monedas y observó cómo el hacendado sujetaba las riendas del caballo que tiraba de la carreta. Isabela no alzó la vista ni una sola vez. Aún así, él alcanzó a notar un leve temblor en sus manos, como si estuviera conteniendo algo, miedo, rabia o ambas. Cuando el grupo se alejó por el camino polvoriento, Mateo siguió el sonido de los cascos hasta que se perdió. El silencio que quedó atrás le pesó más que el bullicio del día. No necesitaba saber los detalles para entender que esa mujer había sido vendida como si no valiera nada. Y si algo había aprendido recorriendo esas tierras, era que la gente como el hombre que la compró no dejaba escapar lo que creía suyo. Esa misma noche, en su modesta cabaña, encendió un cigarro y se quedó sentado frente a la ventana, mirando la luna a medias. Sabía que meterse en aquello significaba abrir viejas heridas y ganarse nuevos enemigos. Pero la idea de no hacer nada le ardía más que el humo en la garganta. Con el sombrero sobre la mesa y el revólver descansando junto a él, se prometió que encontraría la manera de verla otra vez. No sabía cómo ni cuándo, pero sí que cuando llegara el momento, no dejaría que esa mujer siguiera siendo prisionera. El juramento quedó hecho en silencio, tan firme como el polvo que se adhiere a la piel después de un largo día de cabalgata. Y aunque no lo sabía aún, esa promesa iba a cambiar su vida tanto como la de ella. La hacienda del hacendado Valentín Rivas se levantaba como una fortaleza en medio de la llanura, con muros altos encalados y un portón de madera tan grueso que parecía guardar un tesoro. Desde fuera, todo inspiraba respeto. Por dentro, el lujo brillaba como una jaula dorada. Isabela cruzó ese portón con el corazón encogido. El aire allí olía distinto, a cuero curtido, perfume caro y vino viejo. Los suelos, de madera pulida, reflejaban la luz de candelabros colgantes. En cada esquina había un detalle que hablaba de riqueza: tapices finos, retratos de antepasados con miradas severas, vajillas que jamás tocarían manos campesinas. Sin embargo, bajo ese brillo se escondía un silencio incómodo, el tipo de silencio que aplasta. La recibió una mujer de mediana edad, vestida de negro, con el cabello recogido en un moño perfecto. No sonrió. La guió por un pasillo largo hasta una habitación pequeña, con una cama estrecha, un baúl y una ventana alta que apenas dejaba entrar luz. «Aquí dormirás. Te llamarán cuando te necesiten», dijo, antes de cerrar la puerta con un clic seco. En los días siguientes, Isabela aprendió rápido que la hacienda era un mundo de reglas invisibles. Los criados hablaban poco, y siempre con un ojo puesto en las puertas. El capataz, un hombre alto con cicatrices en los brazos, recorría los pasillos como un perro de presa. Y Valentín. Valentín tenía una forma de mirar que hacía que cualquier palabra se quedara atrapada en la garganta. Isabela mantenía la compostura, pero por dentro, cada rincón de esa casa le recordaba que estaba lejos de todo lo que conocía. El oro de los candelabros no calentaba el frío que le calaba los huesos. A veces, en las noches, se sentaba junto a la ventana, intentando ver más allá de los muros. No sabía que, en algún punto de la distancia, alguien la buscaba. Porque Mateo no había olvidado. Desde que hizo aquel juramento, había comenzado a moverse como una sombra por los límites de la hacienda, estudiando las rutinas, aprendiendo quién entraba y quién salía. Todavía no había cruzado su camino con el de ella, pero cada día que pasaba, el momento se acercaba. Mateo se había convertido en un fantasma que rondaba los alrededores de la hacienda. Nunca demasiado cerca para ser descubierto, pero lo suficiente para ver el ir y venir de los peones, los cambios de guardia,
las rutas de los carros de provisiones. Sabía que el capataz tenía un temperamento violento y que Valentín Rivas rara vez salía de sus dominios, como si todo el mundo tuviera que ir hacia él. Al amanecer, se apostaba en la colina más próxima, desde donde podía ver el patio central. Allí, en ocasiones, aparecía Isabela, siempre acompañada por una de las criadas. Llevaba un vestido sencillo, pero su porte no se había quebrado, caminaba con la espalda recta, aunque sus pasos parecían más pesados cada día. Mateo comenzó a dejar pequeños rastros de su presencia, aunque ella no supiera que eran para ella. Un pañuelo limpio dejado junto al abrevadero donde solía ir a buscar agua. Una botella de vidrio llena con agua fresca, colocada en un rincón de sombra para que la encontrara. Eran gestos mínimos, pero en tierras donde nadie regala nada, tenían el peso de un mensaje silencioso: no estás sola. En una ocasión, mientras Isabela recogía ropa tendida detrás de la hacienda, Mateo la observó desde el otro lado de la valla de piedra. No podía ver su rostro con claridad, pero sí el momento en que se detuvo, como si hubiera sentido una mirada fija sobre ella. Sus manos se quedaron quietas, y por un instante pareció que iba a girar, pero el grito seco del capataz la obligó a seguir su tarea. Ese día, Mateo comprendió que acercarse sería más peligroso de lo que había imaginado. Los hombres de Valentín eran como sombras pegadas a las paredes, siempre vigilando. Aún así, en su interior, el impulso de actuar crecía como una tormenta a punto de estallar. Mientras el sol caía y la hacienda se sumía en penumbra, Mateo se juró que encontraría el momento y el lugar exacto para hablar con ella, aunque solo fueran unas palabras. Algo le decía que cuando eso ocurriera, todo cambiaría para ambos. La oportunidad llegó en un día que empezó como cualquier otro. El sol ardía sobre la tierra reseca y el aire vibraba con el canto monótono de las cigarras. Valentín había enviado a Isabela, acompañada de la criada Rosalía, a llevar un mensaje hasta la casa del mayordomo, situada a unos cientos de metros de la hacienda. El camino era estrecho y polvoriento, flanqueado por nopales y matorrales resecos. Rosalía, cansada por el calor, decidió esperarla bajo la sombra de un mezquite, cerca de un abrevadero para mulas. «No tardes», le dijo, abanicándose con el pañuelo. Isabela siguió sola los últimos metros hasta la vieja construcción de adobe que servía como establo abandonado. El aire allí dentro estaba impregnado del olor a heno viejo y madera húmeda. Fue entonces cuando lo vio, una silueta masculina, recortada contra la luz que entraba por una rendija. Mateo se quitó lentamente el sombrero, dejando al descubierto su cabello oscuro y desordenado por el viento. Sus ojos, profundos y serenos, la observaron con una mezcla de cautela y urgencia. «No te asustes», murmuró, su voz grave pero baja, como si temiera que hasta las paredes escucharan. «No voy a hacerte daño». Isabela retrocedió un paso, instintivamente, pero no apartó la vista. Había algo en él que no encajaba con los hombres que conocía de esa tierra. No era altanero, ni agresivo, ni tenía la mirada vacía de los peones resignados. «No sé quién eres», respondió ella, manteniendo la distancia. «Pero no deberías estar aquí». «Tampoco tú», dijo él, sin apartar los ojos. «Y voy a sacarte de este lugar». Las palabras la golpearon como un viento súbito. No sabía si creerle, pero en ese instante, por primera vez desde que cruzó el portón de la hacienda, sintió que alguien la veía más allá de las paredes que la aprisionaban. Un ruido de pasos en el exterior los hizo tensarse. Mateo dio un paso atrás, fundiéndose con la sombra. «Confía en mí, y espera», susurró, antes de desaparecer por la puerta trasera, dejando tras de sí un silencio espeso y una promesa suspendida en el aire. Isabela salió del establo con el corazón acelerado, intentando que Rosalía no notara nada. Pero mientras caminaba de regreso, sus pensamientos eran un torbellino. No sabía si debía temerle o aferrarse a esa chispa de esperanza. ¿Crees que un solo encuentro puede cambiar el destino de alguien? Las palabras que Mateo había dejado en el aire no dejaban de resonar en la mente de Isabela. Durante los días siguientes, cada vez que pasaba cerca de una ventana o se encontraba en el patio, sus ojos buscaban instintivamente una sombra entre las colinas. No siempre lo veía, pero a veces sentía esa extraña certeza de que él estaba allí, observando, midiendo, esperando.
Mateo, por su parte, sabía que no podía arriesgarse a un contacto directo de nuevo. El capataz había reforzado la vigilancia después de que unos bandidos intentaran robar ganado, y eso significaba menos oportunidades y más ojos atentos. Sin embargo, en las noches sin luna, los límites de la hacienda quedaban envueltos en una oscuridad perfecta, y él conocía cada recoveco del terreno. Una tarde, escondido entre las sombras del granero exterior, vio a Isabela salir con un cesto hacia el corral de las aves. Caminaba sola, y en ese momento le dejó caer, al pasar, un pequeño trozo de papel doblado. Ella lo recogió sin mirar, y lo guardó bajo el delantal como si no hubiera notado nada. Esa noche, en la soledad de su cuarto, desdobló el papel. La caligrafía era firme y breve. Mañana, cuando todos duerman, estaré en la puerta trasera del establo viejo. No lleves nada que no puedas cargar. El corazón de Isabela latió con fuerza. Era una locura, pero quedarse también lo era. La noche siguiente, el viento soplaba fuerte y las nubes cubrían la luna. Isabela salió en silencio, descalza para no hacer ruido sobre el piso de madera. Cada paso hacia la puerta trasera le parecía una eternidad. Afuera, la oscuridad era densa, y en ella apareció Mateo, apenas iluminado por la luz temblorosa de una lámpara lejana. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Ella asintió, y juntos se movieron como sombras, cruzando el patio hasta alcanzar la cerca trasera. Un caballo los esperaba, inquieto por el viento. Mateo la ayudó a montar y tomó las riendas. El sonido de los cascos contra la tierra rompió el silencio, y no pasó mucho tiempo antes de que un ladrido lejano anunciara que no serían los únicos en ese camino. Mientras se alejaban, la luz de las linternas comenzó a danzar en la distancia. Los hombres de Valentín los habían descubierto. El galope se volvió un pulso constante en la oscuridad. Mateo mantenía al caballo firme, guiándolo por senderos apenas visibles, conocidos solo por quienes habían crecido en esas tierras. El viento frío golpeaba el rostro de Isabela, pero ella no soltaba la tela de su camisa, aferrándose como si su vida dependiera de ello. De hecho, así era. Detrás, el eco de cascos y voces se apagaba y reaparecía, como un oleaje amenazante. No sabían cuántos hombres lo seguían, pero Mateo calculaba que, con suerte, la noche y las montañas jugarían a su favor. Después de lo que pareció una eternidad, dejaron atrás la llanura y comenzaron a ascender por un camino pedregoso. El caballo resoplaba, y Mateo decidió que era momento de ocultar el rastro. Descendieron en silencio, cubrieron los cascos del animal con tela, y caminaron los últimos metros hasta una pequeña cabaña de madera encajada entre rocas altas, invisible desde lejos. El interior olía a leña y resina seca. Mateo encendió un fuego mínimo, apenas para espantar el frío. Isabela, todavía temblando, se dejó caer en un banco junto a la pared. Su respiración era agitada, y las manos le sudaban. «Estamos a salvo, por ahora», dijo él, quitándose el sombrero y dejándolo sobre la mesa. Isabela lo miró por primera vez sin miedo inmediato, estudiando sus facciones marcadas por el sol y el polvo. Había en su expresión un cansancio profundo, pero también una determinación que le resultó extrañamente reconfortante. «No entiendo por qué haces esto», murmuró. «Ni siquiera me conoces». Mateo sostuvo su mirada, con una calma que contrastaba con la huida de minutos antes. «No necesito conocerte para saber que nadie merece vivir como un objeto». Un silencio denso los envolvió, roto solo por el crepitar del fuego. Afuera, la montaña guardaba sus secretos, y dentro, algo invisible comenzó a tomar forma. No era solo gratitud, era la primera chispa de un lazo que el miedo y la distancia ya no podían apagar. Esa noche, ambos durmieron poco. Mateo, alerta a cualquier sonido extraño, Isabela, con el peso del cambio recién iniciado. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, los dos sabían que lo peor aún no había pasado. El amanecer llegó sin avisar, tiñendo de gris las montañas. Mateo estaba en pie desde antes de que asomara la luz, revisando las cercas naturales y escuchando cada crujido del bosque. Algo en el aire le resultaba inquietante, como si la calma fuera apenas una fina capa que estaba a punto de romperse. Isabela, envuelta en una manta,
Se asomó por la puerta de la cabaña. ¿Pasa algo?, preguntó, notando su rigidez. Mateo negó con la cabeza, pero sus ojos permanecían fijos en el sendero. Solo, escucha. Al principio, ella no oyó nada. Luego, muy débil, llegó un eco metálico, el golpeteo rítmico de cascos contra piedra. No eran muchos, tal vez 3 o 4 caballos, pero en aquel lugar perdido, cualquier visitante era motivo de alerta. Mateo apagó el fuego con un movimiento rápido y señaló hacia la parte trasera de la cabaña. «Ve por ahí. Hay un pasaje entre las rocas. Si pasa algo, no mires atrás». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. No quería dejarlo, pero la seriedad en su voz no admitía discusión. Se movió hacia la salida oculta, aunque sus pies parecían pesar más con cada paso. Los hombres aparecieron minutos después, con rostros tensos y manos cerca de las armas. El que iba al frente, un capataz distinto al de la hacienda, habló con voz grave. «Estamos buscando a una mujer. Sabemos que pasó por aquí». Mateo mantuvo el gesto neutral, apoyado en el marco de la puerta como si no hubiera nada que temer. «Por aquí solo hay montaña y silencio. No sé de qué mujer hablas». Uno de los hombres desmontó, avanzando hacia la entrada, con la mirada escudriñando cada rincón. Mateo lo siguió con los ojos, su mano derecha cerca del cinturón. El ambiente se tensó tanto que el aire parecía más denso. En el pasaje de rocas, Isabela escuchaba cada palabra, mordiéndose el labio para no emitir sonido alguno. Sabía que, si la encontraban, todo lo que habían hecho se perdería, y Mateo pagaría el precio. Finalmente, tras unos segundos eternos, los hombres se miraron entre sí y retrocedieron. «Si la ves, ya sabes dónde llevarla», advirtió el capataz antes de montar de nuevo. Cuando el sonido de los cascos se perdió en la distancia, Mateo cerró los ojos un instante, permitiéndose soltar el aire que había contenido. Pero sabía que aquello era solo un aviso. Valentín Rivas no se detendría. El cielo se había oscurecido antes de tiempo, cubierto por nubes espesas que prometían tormenta. Mateo aprovechó la penumbra para preparar el caballo y algunas provisiones. Sabía que debían dejar la cabaña. Después de la visita de esos hombres, el lugar ya no era seguro. «Tenemos que movernos esta noche», dijo, ajustando la silla de montar. «Ellos volverán, y la próxima vez no se irán con las manos vacías». Isabela asintió sin discutir, aunque sus manos temblaban mientras guardaba lo poco que llevaban. El silencio entre ellos no era de frialdad, sino de concentración. Ambos sabían que la siguiente jugada decidiría su destino. Partieron antes de que cayera la noche por completo, avanzando por senderos ocultos entre los árboles. Pero no habían recorrido más de 1 hora cuando un disparo rompió el silencio, silbando cerca de sus cabezas. El caballo se encabritó, y Mateo lo controló con fuerza. «¡Agáchate!», gritó, empujándola hacia un lado mientras buscaba cobertura tras unas rocas. Las sombras de 3 jinetes se recortaron contra la línea del horizonte. Otro disparo resonó, levantando polvo a pocos centímetros de donde Isabela estaba. El miedo le quemaba el pecho, pero se negó a gritar. En cambio, buscó con la mirada a Mateo, que ya tenía el revólver en la mano. Un intercambio rápido de disparos llenó el aire con el eco metálico y el olor a pólvora. Uno de los hombres cayó de su caballo, y los otros 2 se replegaron momentáneamente. Mateo aprovechó para tomar a Isabela de la mano y correr hacia un barranco cercano, usando la oscuridad como aliada. En el descenso, él tropezó, cayendo de rodillas. Isabela lo sostuvo antes de que pudiera caer por completo, sintiendo el calor de la sangre en su brazo izquierdo. No era una herida profunda, pero suficiente para debilitarlo. «No voy a dejarte atrás», dijo ella, con una determinación que sorprendió al propio Mateo. Aún bajo el peso de la persecución, él le dedicó una mirada breve, intensa. «Lo sé, pero si no salimos de aquí, ninguno de los 2 tendrá futuro». La tormenta estalló sobre ellos, y la lluvia, mezclada con el sudor y la sangre, les dio un extraño impulso. Cada paso era un desafío, pero también una promesa silenciosa. Si sobrevivían esa noche, nada volvería a separarlos. Si este momento te aceleró el corazón, deja tu huella con un corazón.
La tormenta había borrado las huellas de su huida, pero también había empapado sus cuerpos hasta los huesos. Con el primer destello del amanecer, Mateo e Isabela alcanzaron un pequeño poblado minero, uno de esos lugares donde la gente no hace demasiadas preguntas y las noticias tardan en llegar. Allí, un viejo amigo de Mateo, don Laureano, les ofreció refugio en un granero apartado. Mientras Mateo descansaba, con el brazo vendado por manos más expertas que las suyas, Isabela salió a buscar algo de agua. Fue entonces cuando vio, en la plaza polvorienta, a un grupo de jinetes que reconoció al instante, hombres de Valentín, preguntando a los vecinos. El corazón le golpeó el pecho. Podría haberse escondido, pero algo en su interior se encendió. Había huido toda su vida de lo que temía, y ahora entendía que ese miedo solo acabaría si lo enfrentaba. Cuando Mateo despertó y vio su expresión, supo lo que pensaba. «No tienes que hacerlo», dijo, incorporándose con dificultad. «Sí, Mateo, tengo que hacerlo. No solo por mí. Por todos los que él ha usado como si fueran nada». El plan fue rápido y arriesgado. Con la ayuda de don Laureano y dos mineros, tendieron una emboscada en el camino de regreso a la hacienda. La lluvia de la noche anterior había dejado el terreno lodoso, perfecto para forzar a los caballos a detenerse. Cuando Valentín apareció, montado y escoltado, no esperó encontrarse con Mateo apuntándole directamente al pecho. La tensión se cortaba como una cuerda tensa, ninguno de los hombres habló durante unos segundos que parecieron eternos. «Se acabó, Rivas», dijo Mateo, con voz firme. Valentín sonrió con desdén, pero antes de que pudiera responder, Isabela dio un paso al frente. «No eres dueño de nadie. Y hoy, todo el mundo lo sabrá». El intercambio fue rápido. Los hombres de Valentín, superados en número por los mineros que habían llegado para apoyar, se rindieron. El hacendado fue llevado a la comisaría del pueblo más cercano, y aunque todos sabían que tenía dinero para comprar voluntades, la vergüenza pública y la resistencia organizada de la gente le cerraron muchas puertas. Cuando el sol terminó de salir, Isabela y Mateo se miraron en silencio. El peligro inmediato había pasado, pero algo más había nacido, la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. El aire en Santa Esperanza olía distinto. Ya no estaba cargado con el polvo del miedo, sino con el aroma limpio que deja la lluvia cuando se mezcla con sol. Isabela caminaba junto a Mateo por un sendero que se abría entre campos verdes recién nacidos, un paisaje que parecía improbable después de todo lo que habían vivido. No había muros, ni portones, ni miradas vigilantes. Solo el horizonte abierto y el ritmo pausado de los cascos de sus caballos. Él llevaba el brazo aún vendado, pero con la postura erguida y esa media sonrisa que aparecía cada vez que la miraba. «¿Y ahora?», preguntó ella, sin disimular la mezcla de curiosidad y esperanza en su voz. Mateo se encogió de hombros, como si la respuesta fuera tan simple que no merecía pensarse demasiado. «Ahora, lo que queramos». Isabela soltó una risa breve, suave, que hacía tiempo no se permitía. Había llegado a pensar que su destino siempre estaría marcado por decisiones ajenas, pero allí, con la brisa acariciándole el rostro y la certeza de que podía elegir, sintió que por fin recuperaba su vida. Se detuvieron en una colina desde la que se veía todo el valle. Mateo bajó del caballo y le ofreció la mano para ayudarla a descender. Ella la tomó, y en ese gesto hubo más que apoyo físico. Fue un pacto silencioso, un recordatorio de todo lo que habían atravesado para llegar hasta allí. «Donde sea que vayamos», dijo ella, mirándolo a los ojos, «será nuestro hogar». Mateo asintió. No necesitaban más palabras. Juntos, volvieron a montar y cabalgaron hacia el horizonte, con el sol naciente iluminando el camino. Porque la libertad, entendieron, no era solo escapar de un lugar, era construir uno nuevo, paso a paso, sin cadenas y sin miedo. Si quieres seguir cabalgando junto a historias que se sienten en el alma, acompáñanos, lo mejor siempre está por venir.